Agradecemos pela presença de vocês em mais este evento. Convidamos a todos a consultarem o nosso site oficial e as redes sociais da feira para ficarem por dentro da programação. Nesse espaço não é permitido o consumo de bebidas nem de alimentos, exceto água. Antes de encerrarmos, pedimos a gentileza de utilizarem as escadas na saída do evento, deixando os elevadores para pessoas idosas ou aquelas que têm maior dificuldade de locomoção. Passo a palavra, então, ao professor Fischer, a Andréia e ao nosso convidado, para que vocês possam, então, conversar. Uma boa feira do livro a todos. Boa tarde para todo mundo, prazer estar aqui com todos. Nós estamos aqui com a Andréia Barros e o nosso autor, que é o Pablo Silva Olazábal, está lançando a tradução deste livro, Conversas com Mário Lebrero, um escritor uruguaio, muitos aqui imagino que conheçam, né? E o Pablo, então, publica esse livro com um conjunto de entrevistas, basicamente um conjunto de conversas com o Mário Lebrero. Bom, nós vamos apresentar a Andréia e o Pablo vão falar bastante sobre isso. Eu estou aqui só para animar, para quando a bola sair do campo devolver, e é isso, né? Então acho que a gente começa com o Pablo contando um pouco da história do livro, pode ser? Então, por favor. Bueno, empiezo yo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a Augusto por el prólogo que hizo a este libro. Yo le estaba diciendo que Augusto Fischer hizo un prólogo que no parece de un académico. En Uruguay un académico no hubiera escrito este prólogo, que es muy cercano, muy personal, y que refleja lo que es esas conversaciones con Lebrero, porque fueron muy cercanas, muy personales. Es una entrevista, lo puse como una entrevista, pero duró 4 años, una entrevista que duró 4 años. O sea, estuve 4 años escribiéndome correos electrónicos con Mario Lebrero. No lo veía, yo solo le escribía correos electrónicos y él me contestaba. Él era mi profesor en el taller de escritura virtual. Y cuando yo descubrí que si yo le hacía cualquier pregunta, él me respondía todas las preguntas, empecé a preguntarle, ¿no? Empecé a preguntarle todo. Y el primer año le pregunté de literatura, de escritura. Quería sacarle todos los secretos, quería que me dijera todo. Y él me lo dijo con muy abiertamente, como está el prólogo, muy abiertamente, muy accesible, muy cercano. El segundo año ya no me quedaban temas, entonces empecé a hablar de otras cosas. Empecé a hablar de la telepatía, porque a él le gustaba, le interesaba la parapsicología, le interesaban los fenómenos paranormales, pero también le interesaban los dibujos animados, y yo le hablaba de Tom y Jerry, y él me hablaba de Tom y Jerry, y hablamos de muchas otras cosas, porque creo que de alguna forma hablando, cuando hablamos la gente, estamos proyectando lo que somos, lo que opinamos. Por más que estemos hablando de Tom y Jerry, de alguna forma estamos comunicando lo que somos, y es lo que me parece que aparece en el libro. Eso sería cómo se hizo. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui conosco. Graças, Pablo, por estar com nosotros acá. E eu vou entrar nesse meu modo que eu não sei, é tradutora meio espanhol, meio português, para que todos entendam e Pablo também. Então, vai ser por causa disso no portunhol. Você entende? Você entende? O português entende bem. Tá, vai ser, acaba sendo um galego aqui. Realmente este livro eu achei maravilhoso por a forma como lo estruturaste, porque realmente a impressão que eu tenho quando eu leio é que estão sentados tomando um café, conversando. Eu sempre, eu li em espanhol, eu li em português e tuve a mesma sensação de que estão conversando assim como nós. E a
trabalho muito intenso, mostrando o seu mundo interior, que acaba sendo o que o Pablo Roca diz como realismo introspectivo. Isso, um realismo introspectivo. E, apesar disso, quando eu lembro muito nova ainda, eu li um dos seus contos, me parece que é Camino de Pobres, eu me senti dentro de um quadro do Magritte. Que é um que ele desmonta um isqueiro, ele vai se enfiando no isqueiro, e aí isso vai dando na rua, e é impressionante. Eu lembro de um quadro do Magritte que trabalha as proporções, é uma sala pequena e objetos grandes, gigantes. Então, eu cheguei à conclusão de que se o surrealismo não está nele, ele nos provoca esse surrealismo, talvez, pela nossa bagagem, ou porque somos seres que sonham e temos esse realismo introspectivo. ¿Cómo ves tú esa cuestión del surrealismo en Mario Lebrero? Sí, ¿no? ¿Cómo lo lees a Mario Lebrero? Yo antes, me pasó algo también, que cuando yo estaba escribiéndole a Mario Lebrero, yo no había leído casi ningún libro, había leído muy pocos. Entonces iba leyendo los libros que había escrito él y se los iba comentando, se los comentaba. Acabo de leer tal cosa, acabo de leer tal otra. Y la etiqueta de surrealismo para mí no funcionó. O sea, le comento, leo su primera novela, que se llamó La Ciudad, que debería ser traducida, no sé si fue traducida La Ciudad aquí a Brasil. Es muy buena, es muy sencilla, escribe como si fuera Kafka. Es muy, aparte es muy graciosa, también es muy dramática. Y bueno, y le digo, la novela me parece fresca y accesible. Y le digo como una lechuga, no sé cómo se dice lechuga. Alface. Fresca como una lechuga. Y que no la veo nada surrealista. Y él me dice, maldiciones a los críticos porque van etiquetando, y uno que no ha leído, que viene de afuera, no ha leído el libro, cree que va a ser algo complejo, complicado, onírico, y es la ciudad, que es la primera novela, es un hombre muy sencillo, pero van pasando muchas cosas, eso sí, le pasan muchas cosas. Eu esqueci de falar duas coisas antes, falo agora. Uma é que a editora é a editora Coragem, que está representada aqui pelo seu, não está mais representada. E a tradução da Gabriela Petit, que ali está, que é uruguaia de nascimento, mas morou no Brasil há muito tempo, fez curso de letras aqui conosco, né? Isso. Eu queria te perguntar, que idade tinha o Lebrero quando vocês começaram a interagir? Porque uma coisa que me chamou a atenção, quando eu comecei a conhecer mais a vida dele, era a trajetória dele, por exemplo, o produtor de Palavra Cruzada. É um negócio, um escritor que se dedica a produzir Palavra Cruzada. Enfim, não tem nada de errado, naturalmente, nisso, né? Mas não é uma coisa tão trivial isso. Então, queria saber isso, assim, quando tu conheceste, ele já era um senhor. Mas sí, já era senhor, sí. Tenía 60 años y murió con 64, son los últimos 4 años. Y él es cierto que ha trabajado como fotógrafo, haciendo palabras cruzadas, haciendo enigmas, pero también, como me dijo una amiga de él, dice, en realidad no trabajó nunca. No, o sea, hacía las cosas que le gustaban a él, pero no, solamente en Buenos Aires, cuando hace en esa revista de palabras cruzadas, hace durante un año, creo que dos años, hace un trabajo de oficina, de ir a la oficina. Luego tenía una librería de libros usados, pero él lo dice, en Buenos Aires, cuando trabajé con palabras cruzadas, fue la única vez que no me mantuvo mi madre. Porque era así, él decía que era muy importante el ocio, no el negocio. Y le daba mucha importancia. Y de hecho, cuando se pone a trabajar en el horario de oficina, siente que, o sea, le está yendo bien, trabaja, gana dinero, pero siente que está traicionando una parte de su ser. Gracias. Quería preguntarte sobre el flujo vacío. A
sobre ese libro, Discurso Vacío, que no sé si lo he traducido. No, no se traduce, no se traduce. El discurso vacío, porque supongo que el libro sea una edición y que haya recortes, ¿no? Sí. Sí. ¿Recortes el discurso? O sea, que habrás elegido cómo armar, cómo estructurar. Ah, el libro de la conversación. Claro, Sí, me llevó mucho, sí. Si hablaron más sobre el discurso de vacío. No. Es lo que está ahí, no hablamos mucho. ¿Y cómo ves tú esa obra respecto a cómo él la ve? Ahí yo le comento y él dice también que el discurso vacío, digo, el hebrero tenía una larga trayectoria, pero siempre era muy marginal, digamos. Él no iba a las presentaciones, no estaba con la prensa, o sea, estaba retirado más bien. Y el discurso vacío es un libro que él hace y donde pega un salto, cambia a lo que estaba haciendo. Él venía haciendo un trabajo, incluso él lo clasifica. Él dice que toda su obra, dice que el comienzo de la obra, el primer tercio, que es el que me gusta a mí, él habla del inconsciente. El segundo tercio desde el subconsciente y el último desde el consciente. Y en el discurso vacío empieza a hablar del consciente, que es lo que ocurre a su alrededor. Va contando solo lo que ocurre a su alrededor, con la idea de que lo que está contando es un reflejo de cosas que le están pasando ahora. Él dice, por ejemplo, en el discurso vacío, cada vez que aparecen pájaros pasa algo. Y esos pájaros simbolizan para él el espíritu. Y en el discurso vacío hay un perro, y ellos tienen un perro, y el perro viene con un pájaro muerto en la boca. Y entonces él cree que eso está ocurriendo algo. De alguna forma, no lo dice específicamente, pero da a entender, y el que lee el libro, él dice que va a revelar algo durante el libro, no revela nada, pero lo que están ocurriendo son esos hechos alrededor de él, que son hechos comunes y corrientes, cotidianos, pero que tienen una resonancia, una repercusión, están conectados con su interior. Yo lo que le dije que cuando leí el discurso vacío me pareció muy depresivo, muy deprimente, ¿no? Y él me dijo que sí, que estaba bien, que yo esté así, porque es está reflejando un momento en la vida de él que él está haciendo de padre de familia, tiene una familia, está haciendo una vida normal y de nuevo se siente que está aplastado por ese sistema. Entonces lo que se va a ver en el discurso vacío es el aplastamiento de la rutina sobre la persona y cada tanto una revelación o un brillo, una reverberación de que hay algo más que lo está acompañando, hay algo más. Y ese algo más de repente es gracioso porque para él es de repente un racimo de uvas que ve en una parra y lo ve en un momento, ve un brillo de una uva y siente que eso en ese momento hay algo más. O después de repente en otro momento habla de... Porque de esto que estamos hablando son percepciones, ¿no? Son percepciones, ¿no? Nosotros percibimos. Y a veces tenemos la idea de que lo que nosotros percibimos es lo que hay, es lo real. Y no es así. Nosotros percibimos una parte de la realidad más grande. Y entonces él habla de dos perros. Él ve un perro que está dando vueltas, olfateando, ¿no? Oliendo. Y ve que el perro olfatea la presencia de una hembra, de una perra, que no está, él no la ve, pero para el perro que olfatea, sí está, porque el olfato está, él está percibiendo una presencia que el otro no la ve, pero la percibe tan bien que el perro se excita sexualmente, ¿no? Entonces dice, para el perro, esa perra está, para mí yo no la estoy viendo, no está.
y habla de cómo las percepciones nos van acotando. En fin, el discurso vacío es eso, después lo leí de nuevo porque fue el Tripolerio, que puede ser la mejor obra de él, a mí me gustaba mucho y sí, tiene mucha profundidad. Quando tu foste fazer a oficina, o taller com ele, Sim. tu tinhas ideia de ser escritor, de publicar ficção? Sim, Ia sim, realmente sim. aprender alguma coisa com ele? Sim, sim. O que na obra dele, bom, tu não conhecia muito ainda da obra dele, Sim. mas assim, por que ele? Porque era um cara acessível, já que tu não conhecia a obra, tu não queria imitar o estilo dele? No, yo ya escribía. Yo cuando voy al taller llevaba casi 20 años escribiendo, pero no había publicado. Y yo ya escribía. Y lo que me pasó fue que leí de él un par de libros y me pareció muy liberador. Primero que nada, el hebrero, por lo menos a mí lo que me pasa, me causa gracia. Es gracioso, engrasado. Es gracioso todo él. Cuando está contando cosas graciosas, es muy gracioso, pero cuando está contando cosas muy dramáticas, también es gracioso, involuntariamente. Involuntariamente él está contando un gran drama y uno se ríe, porque es increíble, se sonríe, es muy gracioso. Entonces eso me parecía muy atendible, me gustaba mucho. Y me gustaba mucho la forma en que escribía y la idea de alguien que no tiene frenos, o sea, que está liberado, su escritura está liberada. Cuando empecé el taller, en el primer día, él mandó una frase, una consigna para que cada uno escribiera un cuento. ¿Eso era ao vivo o era virtual? Era virtual. Iba a durar 3 meses, duró 3 meses. O sea, yo solo estuve como alumno 3 meses, pero luego seguí durante 4 años escribiendo. Y entonces le escribo un cuento y me salió muy gracioso también, muy engrasado mi cuento, ¿no? Y él me dice que se ha reído mucho y que le sorprende el cuento para cuando lo vayas a publicar. Me dice sacarle la primera frase, que es la consigna, porque esa primera frase está en 200 muchos textos. Yo no se la saqué, no se la quité. Y ese libro, mi primer libro, se llamó con el nombre de ese cuento. Y es lo que se llama La Revolución Postergada, el libro. El cuento se llamaba La Revolución Postergada. Y hay un elemento, Augusto, que me parece que a veces no nos damos cuenta, que para la persona que escribe es muy importante el destinatario, el que la va a leer. Yo no puedo decir que lo imité o que intentaba ser como él, pero sí que cuando supe que le iba a escribir un cuento al hebrero, que me causa mucha gracia, solo que causar gracia, ¿no? Y me salió algo inmediatamente así. Entonces, esa influencia o ese efecto ocurre. Mario Vargas Llosa, que en los años 60 se escribía junto a Julio Cortázar, dice en el prólogo a los cuentos completos de Julio Cortázar, dice que después se separaron porque Julio Cortázar se fue de París y él continuó, o se fue Vargas Llosa, uno de los dos. Y él dice, durante mucho tiempo, dice Vargas Llosa, yo sentía al escribir algo la presencia de Cortázar atrás, que estaba mirando y diciéndome, esto me gusta, esto no. Bueno, yo también sentía la presencia del hebrero que estaba leyendo lo que yo estaba escribiendo. El destinatario influye mucho en lo que uno escribe. Yo creo que se separaron porque uno fue a la izquierda y otro a la derecha. Puede ser que no sea hacerlo a la distancia. Pero el prólogo que hace Vargas Llosa es muy interesante. Una pregunta que te hago, yo me acuerdo, yo no lembro si fue falando ainda sobre el discurso vacío, que dijiste, no me acuerdo el final. Sí. ¿Puede ser? Puede ser. No, de la ciudad o de París. Bueno, creo que es de París.
es una característica interessante dell'ebreo que ele parte muito da imagem. E muitas vezes lemos um conto, enfim, algum texto dele e ficamos só com a impressão imediata, sem muito mais allá, sem ir muito além, né? A ponto de nós não lembrarmos, a vezes não nos acordamos de algum final, sino ficamos com a sensação. Claro, el clima. Sí, con el clima. ¿No? Sí. De alguna forma, esa manera de escribir tan imagética que tiene el hebreo, ¿fue una influencia? Bueno, es que yo ya escribí así también, yo escribía por imágenes, digo, a mí me pareció muy liberador también una idea que tenía él de la literatura, porque uno quiere ser escritor, yo llevaba muchos años escribiendo y no había publicado. Y es esta, la idea es muy liberadora porque dice, en literatura lo más importante no son las palabras. Y dice, ¿cómo? Si literatura son palabras, ¿no? Lo más importante son las imágenes que comunican esas palabras. O sea que las palabras tienen que comunicar imágenes e imágenes personales que salgan de la imaginación de uno. Aunque si vas a escribir de algo que te impactó, ¿no? O sea, un hecho real, un hecho que lo ves en la televisión o en la prensa, también dice tiene que ser un hecho que te haya impresionado y que haya pasado por tu imaginación. Entonces también es personal, porque te impresionó mucho y realmente lo llevaste y te acompañó. Entonces es muy liberador en el sentido de que al darle importancia a las imágenes que comunican esas palabras y no a las palabras, bueno, quita presión sobre cómo hay que escribir bien, que hay que escribir no sé qué bien. Obviamente, quita presión. Luego, al editar, al corregir, él era otra cosa, no era tan liberador, ¿no? Mi primer libro de cuentos me lo corrigió 2 veces y me lo iba a corregir una tercera y se murió. Pero era un librito así chico de cuentos y él me decía, cuando lo terminemos, dice, vas a tener que sacar 1 o 2 cuentos para que quede más chiquito e impresione más. Y yo decía, no. O por ejemplo, un cuento que hice, el último cuento que es un relato en realidad, que él leyó y que me felicitó mucho, me dijo que era, bueno, me dijo, ahora con este cuento llegaste al inconsciente colectivo. Y yo muy contento, ¿no? Y me dice, ahora que ya lo escribiste, bueno, tenés que tirarlo y escribirlo de nuevo. Todo de nuevo porque ya sabés de qué se trata la historia. Ahora ya la conocés toda. Porque claro, yo fui escribiendo la historia, eso es muy importante para el hebrero, escribir la historia sin saber para dónde va a terminar, ¿no? Y yo lo hice así, me llevó tiempo, y no le hice caso, no me puse a no lo tiré, traté de corregir eso, y eso salió en el segundo libro. Pero bueno, lo de las imágenes sí me influyó, yo creo, y un recurso que aprendí en ese taller es la idea de que las imágenes, no la descripción, sino que las imágenes narran la acción con aspectos sensoriales, ¿no? Con imágenes visuales, imágenes acústicas, imágenes olfativas, imágenes sensoriales, o sea, del tacto. Eso sí, como que me hizo consciente de esa parte y yo creo que eso sí, sin duda, fue algo que yo aprendí en ese taller. Eu acho que eu conheci a Leo Lebreiro numa coletânea chamada Irrupções. Sim. Né? São contos, enfim. Sim, são colunas, textos, artículos. E muitas delas, eu me lembro da primeira impressão assim, forte que eu tive foi de que os textos eram muito baseados em equívocos de percepção. O sujeito olha uma coisa e imagina que é quando se aproxima vê outra coisa. Você tem um que é na beira da praia, que ele olha de longe e pensa que era, sei lá o que, uma criança, aí quando ele chega perto era um saquinho de plástico grudado num tronco velho e tal. Né?
E eu gostei muito dele, mas eu realmente fiquei apaixonado com a novela De Retorno em Mis Manos. Não sei se vocês já foi? Esa está en Brasil, Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Mas estou falando isso porque eu queria te perguntar uma coisa, que a história inicial desse De Mis Manos é o seguinte: é um escritor que está precisando de grana, vai até o escritório, né, a oficina do editor. O editor é amigo dele, é camarada e tal. E ele só te trouxe um original, e o editor disse para ele, pô, não vai dar, ele não queria mais publicar o cara não vendia nada. Né? E ele disse, mas é que eu estou precisando de dinheiro, disse o escritor. Aí o editor disse assim, olha, o teu livro nós não vamos publicar, mas eu tenho um problema aqui que eu preciso resolver e queria ver se tu toca. Um trabalho de detetive, mais ou menos. Tá? Aí ele conta que chegou lá um envelope com um manuscrito e não dava para ver quem tinha mandado, nem o nome, nem a cidade, nem nada. Né? E a gente tem que descobrir quem é isso aqui, porque essa é uma história que se passa na ditadura ou algo assim, e uma fundação sueca estava disposta a bancar a produção desse livro. Então é uma história de um escritor frustrado, que sabe que não é um grande escritor, que recebe uma tarefa meio trivial, assim. Esse é só o começo do livro. Depois então ele vai para o interior e vai tentar achar onde é que era aquilo, por algumas informações bem laterais, assim, ele vai tentar, deve ser naquela direção. Bom, aí ele começa a dizer assim, que ele pega um ônibus e o ônibus passa por misérias, desgraças, penúrias, o nome da cidade. Então a minha pergunta é a seguinte, o Uruguai dele, olhando daqui, pelo menos o Uruguai dele ao mesmo tempo enfim, meio depauperado, mas é visto com essa graça, esse humor, né? A minha pergunta é como é que ele é lido no Uruguai? Assim, ele é lido com algum fervor local, tipo assim, é nosso escritor? No. Una de las cosas que aparecen en ese libro, Deixa Comigo, Deja Todas Mis Manos, que es la primera escena, y es quizás la escena más realista de todas, es que él está frente a un editor y le viene a preguntar, bueno, ¿y qué te pareció mi libro? ¿No? Y él le dice, es bueno, pero... Y ellos no sabían que era bueno, pero quiere decir que no lo van a publicar porque es bueno, pero no lo valen nada. Entonces, él dice, es la historia de mi vida, dice. ¿No? Es muy bueno, pero... ¿no? Y bueno, yo creo que el Uruguay es leído sobre todo por los jóvenes. Los jóvenes se han ido pasando y recomendando los libros del Hebrero. Se va leyendo cada vez más, obviamente que sí, pero no es considerado aún, creo yo, como el gran escritor que es. Me parece a mí, digamos. Yo creo que fue un gran escritor y ahora este año se cumplen 20 años de la muerte y no hubo ninguna recuerdo, ninguna celebración. Vengo de España, en España sí hicieron eventos recordándolos, donde yo estuve en esos eventos. Pero sí, él decía lo siguiente, yo escribo para 200 lectores, ¿no? Que son los 200. En las conversaciones yo creo que le digo en un momento, ¿por qué no se preocupa por editar? Porque él también era un poco saboteador, él saboteaba. Autosaboteador. Con los editores, era complicado. Conozco un editor que una hora, que no era editor, era un escritor que lo admiraba mucho, entonces le publicó un libro pequeño. Y él agarró y dijo, no, tiene una rata, hay que retirar todo y hacerlo todo nuevo. Y lo obligó y lo hizo, este hombre, se lo voy a matar, sí. Lo hizo. Entonces era complicado. Y en Uruguay yo creo que es considerado un gran escritor, pero todavía me parece que le falta más consagración. Es una idea que yo tengo, pues es una percepción subjetiva. Será que isso se deve ao fato de que ele foge de uma tendência de hiperintelectualização da literatura? Porque ele mesmo diz en algunos momentos que no le importa, que uno se gana respeto cuando ya realmente no le importa para nada el otro, ¿no? Incluso él dice, a aprovação exterior sempre anula a vaidade, pelo menos para mim, mas é algo que corresponde a outra esfera do ser, não a esfera do escritor propriamente dito.
Entonces yo creo que él estaba siempre mucho más preocupado por seu mundo sin duda, interior sin duda. Sí, sí, sí. e pela busca dessa conscientização do seu próprio processo. Claro. Eu acho essa busca muito interessante. É interessante porque ele fala do seu inconsciente, do processo criativo com muita consciência. Sí, sí. E será que tendrá que ver con eso, con esa interiorización tan grande y que no, a punto de decir que le cansa la literatura siempre comprometida con alguna ideología o de una forma? Sí, sí, en Uruguay el tema es que hay varias cosas por las cuales el hebreo estaba como marginal, no solamente también por su actitud, ¿no? Y hay varias. Una, por ejemplo, es la que decís. Uruguay viene de una tradición hiperintelectualizada, digamos, en la generación del 45, donde no se le daba tanta importancia a la imaginación. Es más, decían que el hebrero desbordaba la imaginación, o un gran crítico como Ángel Rama, ¿no?, que lo incluyó, dijo del hebrero que era el libertinaje de la imaginación, era mucha imaginación. Los uruguayos más tranquilos, no tanta imaginación, ¿no? Eso puede ser una cosa, eso es posible un factor. Otro factor es, creo yo, ¿no?, que el hebreo siempre tuvo un temperamento espiritual. Él hablaba del misterio, hablaba del espíritu, hablaba, bueno, también del inconsciente colectivo, todos elementos que tienen que ver con la metafísica de alguna forma, una cierta metafísica. Y Uruguay, por lo menos en el siglo XX, tenía una gran tradición positivista, racionalista, cartesiana. La generación del 45, que es la que marcó todo en Uruguay, era muy materialista en su forma de pensar, ¿no? Y muy no metafísica, era antimetafísica. Y tampoco era gran imaginación, no tenía desbordes imaginativos. Por ejemplo, hay otra gran escritora uruguaya que es Marosa Di Giorgio, que la recomiendo si pueden leerla algún día, es una poeta que ella es un desborde de imaginación, toda la naturaleza, todo se está transformando continuamente. Entonces, y el hebreo también tenía una gran parte del erotismo también, el erotismo que tampoco la onda el positivismo, el cartesianismo no. Eso pueden ser dos elementos que influyen, pero quizás el que influye más es el que dijiste vos, Andrea. Es la idea de él estar siempre siendo fiel a él mismo, ¿no?, tratando de ser consciente de esa búsqueda interior, muy consciente. Entonces, no se distraía por nada. Por ejemplo, y sale en el libro, su último libro, que es un librito chiquito, él me manda un cuento para que yo lo lea. Se lo mandó a toda la gente de taller, a mí no me lo mandaba, yo digo, ¿por qué a mí no me lo manda? Y era porque me tenía cierto respeto también, quería ver ¿no?, lo que yo iba a decir, y yo le dije que me gustaba. Pero le dije, ¿podrías aclarar tal cosa, poner esto que...? Y él me dice, no, si a mí me surgió así, dice, yo eso no lo puedo cambiar, porque no sé por qué me surgió así. Sí puedo cambiar algunas cosas, pero no sé por qué está dicho de esta forma. Entonces ahí está el gran respeto, la gran lealtad a lo que le surgía, ¿no?, a lo que escribía, la escritura, ¿no? Y bueno, y también hay otra cosa, que es que eso pasa en Brasil, pasa en Uruguay, pasa en cualquier lado. El escritor que es original o que viene a traer algo nuevo, la sociedad tarda en asimilarlo, tarda en digerirlo, ¿no? De repente Kafka cumplió 100 años y todavía lo estamos digiriendo, no sabemos exactamente qué quiere decir, porque una de las cosas que le decían al hebreo es ¿qué quisiste decir con eso? Y él decía, y no lo sé exactamente, fue lo que surgió. Entonces yo creo que esa asimilación, esa digestión del hebreo cuesta. Nós estamos nos encaminhando agora para os 10 minutos finais da conversa e tem a possibilidade de plateia fazer perguntas ao
Pablo, Teresa, né? Quando o pessoal se manifesta, eu te pergunto mais uma coisa. Isso assim, ele não é um cara que a gente possa sugerir a leitura construtiva para alguém na escola e tal. Porque ele não tem o sentido de vamos fazer, não sei o que, a nossa pátria, não tem nada disso. Então ele é muito um cidadão, um indivíduo. Né? Eu queria te perguntar, assim, Kafka é uma referência para ele, né? Mas quem mais assim que ele mencionava, que ele lia? Tinha algum parceiro, alguém do Uruguai, enfim, de língua espanhola? Ele gostava, por exemplo, sei lá, do Onetti, por exemplo? Sí, él consideraba que, por ejemplo, Onetti era el gran escritor uruguayo y era el gran maestro, decía él, de la escritura consciente. O sea, alguien que podía manejar el inconsciente y dirigirlo de alguna forma, hacerlo consciente. Y de hecho él dice que en los sueños, cuando él soñaba con un escritor, era la sombra de Onetti, que le aparecía. Y a Felisberto, para mí hay mucho vínculo con Felisberto Hernández. En su momento le pregunté o algo así y él me dijo que no lo había leído tanto mientras escribía. Luego lo leyó y obviamente hay muchas afinidades entre Felisberto y Lebrero, o yo encuentro, ¿no? Leo Maslía, por ejemplo, dice que hay diferencias entre... Leo Maslía dice que Felisberto para él era un escritor de vanguardia, porque era alguien que estaba experimentando formas, y Lebrero dice, para él, para Leo Maslía, es del siglo XIX. ¿Por qué? Porque Lebrero cree que hay algo afuera que le baja para que escribir, ¿no? Hay una inspiración o algo, una conexión con alguien más. Y Felisberto, como era vanguardista, está manipulando la forma, no cree que haya algo más. Eso me lo dijo Leo Maslía. Si alguém tiver alguma pergunta aí. Sí, pregunten, ¿alguna pregunta? Sempre são leituras e impressões, né? A mim me parece assim, que há uma grande conexão com Felisberto Hernández y ustedes hablan de cine, rápido lo digo, ellos sí gostam muito de Buster Keaton. Sí, Buster Keaton. Para mim, do jeito como eu assisto as pérolas de Buster Keaton, isso é o puro prazer da arte sem o vínculo, talvez, o compromisso que a gente vê no Chaplin, né? Claro, Nesse sentido ele se aproxima. Y él lo critica siempre, lo critica. Él dice que Buster Keaton es un genio y de repente, a mí me gusta mucho Luis Buñuel, que es un gran director de cine, y él me dice que era como Chaplin, Buñuel, que era muy sencillo, muy convencional narrativamente. O sea, tenía muchas ideas, pero narrativamente la forma que las decían eran muy convencionales. Y yo me enojo, no. Y de Chaplin dice lo mismo. En cambio de Buster Keaton, lo que está viendo es cómo va diciendo las formas que experimenta Buster Keaton. Y yo creo que él lo que quería era, porque él oponía la imaginación, para él lo mejor era la imaginación, a la invención. O sea, la imaginación es la personal y lo otro es el ingenio. Y bueno, yo descubrí hace muy poco en unas cartas de Flaubert a Maupassant, ¿no? Que Flaubert le dice, está diciendo a Voltaire, y dice, Voltaire es muy inteligente, es muy ingenioso, pero en una página de Voltaire, que alguien me diga dónde está la poesía, no la hay, es muy ingenioso. Y yo creo que es un poco lo de Lebrero, ¿no? A él no le gustaba el ingenio, no le gustaba tanto lo intelectual. Él estaba buscando la poesía de, por ejemplo, de Buster Keaton, que no sabemos muchas veces de qué está hablando Buster Keaton, no se sabe. ¿No? Es así, Buster Keaton. Bueno, yo creo que es eso. Temos pergunta aí? Ahora, Duas, né? Não, para ti. Te digo que me encantó a lei, aquela parte que importam as imagens, que a palavra não cai.
Y te quería preguntar, porque empezaste hablando de quería descubrir secretos de Mario. Si esto fue lo que más te impactó de lo que descubriste, de lo que encontraste, o si alguma cosa que él disse, que ela dijo, te impactó lo más sobre escritura, sobre el mayor secreto de él. Bueno, lo que pasa con este libro es que ha sido publicado en muchos lados, ¿no? O sea, en Chile, en España, en Argentina, en Uruguay, ahora aquí. Y cada vez yo lo volví a leer, ¿no? Y descubría cosas. Cada vez que lo vuelvo a leer descubro cosas. Y descubro también que yo no me había dado cuenta de muchas cosas. O sea, que yo cuando le hablaba, yo hacía como que entendía todo y había cosas que no entendía. Y ahora me di cuenta, me estaba hablando de esto. Y que tienen que ver con la escritura, pero también con la forma de estar en el mundo. Es lo que dice, lo que leyó ahora Andrea, de que lo que dicen los demás, si estás muy atento a lo que dicen los demás, estás ofreciendo un flanco para que te ataquen, ¿no? Los demás, porque es una naturaleza humana, en fin, una serie de cosas que yo incluso veo, ahora que tengo talleres literarios, lo veo también en lo que comienza. O por ejemplo esta, que yo intentaba escribir de otra forma y él me dice, no, es como estás renunciando a tu voz, es como si te pusieras la voz del Pato Donald. Entonces, sí, yo sigo descubriendo cosas. ¿Hay otra pregunta? Boa tarde. O que eu pesquisei a respeito dele, me pareceu que ele era um escritor nada convencional e que ele tinha um grupo, né? Você acha agora que ele não era tão popular assim, mas ele tinha um grupo pequeno que ele era adorado. Quem eram essas pessoas? Tenía un grupo de como adoradores. Bueno, se decía mucho que él era un gurú. Yo discrepo con eso, o no lo veía tanto, pero él tenía un taller presencial, digamos, no virtual, que lo tuvo durante 10 años o 9 años. De hecho, yo conozco a una escritora, Alicia Pérez, que tuvo todos los años. Sí, había mucha gente que porque él, y eso me pasó a mí también, empezaba con los consejos literarios y después seguía con los consejos humanos y empezaba a se metía en tu vida personal, ¿no? Y a mí no me gustó cuando se metió en mi vida personal, ¿no? Pero bueno, se metía porque le gustaba mucho la psicología y había gente que lo admiraba mucho. Pero yo no creo lo de gurú, por lo menos no lo viví yo así, digamos, ¿no? O sea, esa idea de alguien espiritual, porque aparte muchos de los que lo seguían, digamos, o de los que estaban en ese taller, no eran nada espirituales. Quiero decir que era un grupo heterogéneo, eso quiero decir. No había nada. Yo no veo esa cuestión tan de grupo. Quer falar um pouco mais? Não, apenas, já te passo a palavra, Michelle, só agradecer mais uma vez por hablar del libro con esta misma libertad y sinceridad con que ele hablaba contigo. Obrigada a todos aqui presentes e passo a palavra para o Cristian. Então, é isso. Eu quero convidar todos, então, para o autógrafo de Conversas com Mário Lebreiro, do Pablo Silva Olazábal, da editora Coragens, que vai o autógrafo agora ali embaixo, às 5 horas da tarde, não é isso? É isso, Pablo. Quer dizer mais alguma coisa? Cálice, fale agora ou cálice para sempre. Bueno, gracias Augusto, gracias Andrea, gracias a todos por estar aquí. Llegué hoy a Porto Alegre, me gusta mucho, pero sobre todo, y eso yo creo que a Lebrero le gustaría también, el clima de la gente. A Lebrero odiaba el calor, ¿no? Cuando compró el aire acondicionado dijo, al fin me he liberado. Pero a mí me gusta mucho el clima de la gente de Porto Alegre. Muchas gracias.